Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y oramos, puede sentarse. ¿Ah? Y tomad el yelmo de la salvación. Dice la escritura que tomemos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para resistir. Dice, en el día malo, habiendo acabado todo y estad firmes. Y hemos estado viendo la armadura de Dios, que son los lomos, la coraza, el calzado, los pies y el escudo. Hoy vamos a ver el yelmo de la salvación. Y para ver el yelmo de la salvación, primero tenemos que ver qué es un yelmo, ¿sí? El yelmo en la época de Jesús era lo que usaban los soldados romanos o los soldados que iban a la batalla. Lo usaban, era como un casco de hierro, un casco de bronce. Empezaron siendo cascos de bronce, pero con el tiempo después se vuelven cascos de hierro porque era un poco más liviano, era un poco más ligero. El traer el bronce era más pesado, entonces era más difícil de mover. Sí, era muy resistente, pero era muy difícil de moverse. Entonces empezaron a hacerlo así, también era resistente. ¿Para qué servía principalmente el casco? Ok, primeramente, lo primero con lo que iba a ser atacado un soldado era con flechas. Veíamos en la clase pasada que para eso estaba el escudo, que el escudo protegía de las flechas, pero muchas de las veces era imposible que el escudo parara absolutamente todas las flechas, porque ya recordamos que había unos que tenían unas aberturas, que tenían cosas así. Entonces, para eso existía el casco. El casco cubría completamente la cabeza por si te disparaban una flecha de cualquier otro lado, o una de las, levantaste el escudo y no levantaste en el ángulo correcto y una de las flechas alcanzó a pasar, el casco te protegía, ¿sí? Vamos a estar viendo cuáles eran más o menos los cascos y para qué servían, todo eso, pero había diferentes tipos de accesorios que les ponían también y diferentes tipos de cosas que se usaban. Primeramente había uno que se llamaba el casco imperial gálico. Ese tenía una visera aquí como las gorras de hoy, tenía una visera muy prominente. Y esa visera, ¿para qué era? Tenía su porqué. Ese era para enviar los golpes a otro lado. Te servía para enviar los golpes hacia cualquier otro lugar. Amén. Y te protegía principalmente de las flechas el casco, ¿no? Estaba protegido de varias partes. Entonces, veíamos en la clase pasada que las flechas, dice la escritura, que son los dardos del enemigo, ¿sí? Las ideas malas que te mandan, los pensamientos. Muchas veces pensamos que el pecado se nos ocurre a nosotros, que el pecado es algo que se crea en nuestra mente, en nuestro corazón, y sí es cierto. Pero fíjese una cosa, la Biblia dice que durante el milenio el enemigo va a ser atado por 1000 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces la gente no peca? Porque acuérdese que va a haber salvos, pero también va a haber gente que se queda del mundo, de los que creyeron y dice de la abominación desoladora del profeta Daniel, el que tiene oídos para oír. Oiga, no lo podemos explicar ahorita, pero pues ya más o menos sabe de qué se trata. Entonces, ¿por qué la gente no peca? Porque el enemigo está atado. Entonces, por eso dice aquí en Efesios 6, por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Quiere decir que muchos de esos pensamientos y muchas de esas cosas, dice, a eso se refiere como los dardos del enemigo.
A veces creemos que tantas cosas a veces se nos ocurren nada más a nosotros, pero muchas de las veces somos influenciados. Sí, somos influenciados. Entonces tenemos que aprender a cuándo es la voz de Dios, cuándo es nuestra voz, cuándo es la voz del enemigo. Sí. Entonces, y pues hablando de flechas literales, para eso servía el casco, ¿no? Sí, para eso servía el casco, para desviar los golpes, decía este. Luego está otro que es el casco imperial itálico, que ese me llamaba la atención, al ratito lo vamos a ver. Casi ese es el que vamos a estar viendo, ¿sí? Ese traía unas, ¿cómo le llaman? Traía unos protectores para los oídos. ¿Para qué? Para que no te afectara los oídos lo que te podrían lanzar, ya sea golpes o ya sea flechas o cosas así. Te servía para protegerte de los oídos, ¿ok? Y tenían también, eran corredizos, había unos que eran corredizos, que se hacían así. ¿Para qué? Para que cuando querías oír las indicaciones era como una malla que se hace así. Entonces, cuando querías tú oír las indicaciones de tu general, lo recorrías. Y ya cuando ocupabas pelear, otra vez lo regresabas. ¿Sí? Entonces, grábenselo, ese lo vamos a estar viendo. Y luego había otro casco que se le llamaba casco Colus, que ese era el de bronce, ese era el que le dije, esos eran un poquito más antiguos y ese era de bronce, ¿sí? Empezaron siendo muy pesados y con el tiempo pues era muy difícil, pues imagínate de por sí moverte y en medio de la batalla y luego todavía moverte con algo pesado encima de ti, o sea, la verdad que está muy difícil, ¿no? Y luego para el final está el casco Montefortino, se llama, que era el casco regular estándar que se usaba en aquel entonces, ¿ok? Era el más común, vaya, ¿sí? Los materiales ya miramos que eran de hierro o de bronce unos, ¿no? Había unas decoraciones que tenían en las orillas, aquí o acá, que era una pluma, o sea, un penacho o una cresta, ¿sí? Que era para distinguir a los centuriones o a los oficiales, o sea, cuando era un jefe, cuando era uno de los jefes, porque esos eran a los que había que proteger, hacían una especie de círculo y protegían cada uno al jefe de la cuadrilla, ¿sí? Entonces, porque eran por formaciones. Entonces luego, la protección que les dije, tenían una protección, el casco que les dije tenía una protección que era una como carrilleras móviles, le llamaban ellos, unas carrilleritas que protegían los oídos y protegía la nuca, ¿sí? Entonces, vamos a entrar al yelmo de la salvación, ahora sí. La protección contra la mente y contra los pensamientos del creyente. Le decía, los dardos del maligno. A veces creemos que tantas cosas, ideas o cosas así, solamente se nos ocurren a nosotros, ¿sí? Pero muchas de las veces le decía, somos manipulados o somos influenciados, ¿sí? Dice la escritura, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice en el 12, dice, sino contra gobernadores de las tinieblas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice, contra vuestros espirituales, ¿dónde? De maldad, en las regiones celestes, o sea, en el aire, o sea, en el cielo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Traducido, ángeles y demonios peleando por tu salvación. A lo mejor para mucha gente se oye muy fantasioso, para mucha gente se va a oír como de una película, no sé, como de superhéroes, ¿no? Algo así.
Pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y uno de los engaños del enemigo hoy en día, en la actualidad, es hacer creer que es una fantasía, que es un invento. Le llaman, en las naciones le llaman que hace algo que se inventó para manipular las masas. Así le llaman, ¿sí? Pero es algo más real, ¿sí? que el mundo físico. La Biblia dice que lo que no se ve hizo lo que se ve, ¿sí? Pero hoy en día te dice, no, pues es que si lo puedes tocar existe y si no, no existe. Son ideas, son creencias de cada persona, pero le digo, pero hoy en día estamos viendo para qué es el casco de la salvación. Este versículo está comparando un casco romano con la salvación del creyente, ¿sí? Primeramente, para comprender a fondo el casco con la salvación, pues primeramente tienes que entender qué es la salvación del creyente. Porque si no has entendido qué es la salvación del creyente y si no has vivido lo que es la salvación del creyente, pues va a ser muy difícil entender esta comparación. Pero dice la Escritura, está haciendo una comparación, ¿sí? ¿Para qué sirve la salvación? ¿Para qué sirve el casco de la salvación? Hoy en día muchas enfermedades muy comunes y no son de una clase social o no son de cierta edad nada más. Es en todas las clases sociales, es en todas las edades, en todos los géneros. Dice la Escritura, duda, miedo, ansiedad y desánimo. Son las enfermedades comunes de hoy en día. Son las enfermedades que traen asolado a tanta gente. La ansiedad. Dice la Escritura, dice Jesús, dice, por nada estéis afanosos. Le dice a Marta, 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 afanada y cansada. Entonces, el día a día, las vivencias del día a día te provocan una especie de ansiedad. Te vuelven afanoso, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas en libros, en el internet hoy en día, que te pueden llegar a crear dudas sobre tu salvación o miedos sobre ciertas circunstancias de la vida. Puedes llegar a tener miedo a salir al día a día, ¿sí? Pero, o te puedes llegar a desanimar. Puedes llegar a creer, ¿sabes qué? Es que esto de la salvación no es para mí. Es que esto no fue hecho para mí. Cuando dice la Escritura en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos. O sea, que la salvación es para todos. Pero nosotros somos los que tenemos el libre albedrío de decidir si la acepto o no la acepto, ¿sí? Entonces, la salvación es para protegerte de la duda, es para protegerte del miedo, es para protegerte de la ansiedad, es para protegerte de la depresión. Primeramente, la salvación protege la mente. La salvación protege la mente del creyente. ¿En qué forma? En los malos pensamientos. Dice la Escritura que no tenemos que creer en fábulas y en cuentos. ¿Por qué se rige el creyente? Por la palabra de Dios. Punto. No hay otro libro que tú le puedas meter. No hay otra guía que tú le puedas meter más que la palabra. No hay nada que tú le puedas añadir. No hay nada que es que tiene que ser la Biblia con este otro.
es que tiene que ser la Biblia con este otro fundamento. No hay otro fundamento más que el que viene en la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otro fundamento. Entonces, y este fundamento, el de la salvación, el de la palabra, protege la mente de las malas ideas. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. Y este siglo hoy en día trae muchas corrientes, trae muchas doctrinas, trae muchas ideas o fundamentos diferentes. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Entonces, la salvación protege tu mente. La salvación hace que tú quites esos pensamientos destructivos contra el espíritu, esos pensamientos contra tu alma que te hacen mal, que te quitan de ser salvo y hacen que luches una buena batalla. Para eso servía el casco romano, para librar una buena batalla. Seguimos ahí donde estamos, pero dice Primera de Tesalonicenses 5:8, dice la esperanza de la salvación. Otra cosa que te da la salvación es que te da esperanza. Te da esperanza. O sea, dices tú, ¿sabes qué? Estoy pasando esto y esto. ¿Sabes qué estoy pasando? Que estoy en un hospital. ¿Sabes qué estoy pasando? Que estoy postrado aquí, humillado, pidiendo. Sí, pero un día voy a estar con el Señor. Un día mi aflicción se va a acabar. Un día mi aflicción ya no va a estar. Un día eso que tengo por perdido, lo tendré por ganar. Un día ya todo va a ser gloria, todo va a ser bendición. Gloria a Dios, aleluya. No va a haber día y noche. No va a haber oscuridad. No va a haber enfermedad. No va a haber lluvia por la cual uno pueda ir, que el lodo, que la gotera. Ya no va a existir, que la inundación, ya no va a existir nada de eso. A los que les guste la lluvia, disfrútenla ahorita. Allá arriba ya no va a haber lluvia. Lo dice la Escritura. A los que les guste la noche, disfrútenla. Ya no va a haber noche. Ya no va a existir. A los que les guste el café, bueno, eso no dice. No lo dice la Escritura, no sé. No puedo enseñarles eso. No lo dice. Entonces, pero no dice que vaya a haber café, así que hay que disfrutar un cafecito. Chocolate. Entonces, la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Eso te da la salvación. Te hace ver que el problema o la circunstancia por la cual tú estás pasando un día ya no va a estar. Eso es la diferencia cuando tú tienes el casco de la salvación y cuando no lo tienes. Porque la persona que parte sin salvación de este planeta Tierra, sus problemas apenas empiezan. Entonces, nosotros tenemos que estar enfocados en la salvación. Primeramente, el soldado, antes de salir a la batalla, lo primero que hacía era tomar el casco, la espada y el escudo. Pero no salía sin el casco. No podía salir sin el casco. Porque quizás a lo mejor ya estaban los flechazos allá afuera de su puerta. Salía con el casco. ¿Sí? A lo mejor el escudo se lo colgaba en la espalda, a lo mejor la espada se la colgaba aquí un ladito en la funda, pero el casco lo debía de llevar puesto por las flechas. Entonces, ¿para qué más nos sirve la salvación?
el enfoque en la verdad. Nos da un enfoque correcto en la verdad. Sí. Nos da un enfoque en lo que es la escritura, la palabra de Dios. La salvación se basa en la palabra, porque es lo que Dios nos da como herramienta, la palabra. Entonces, nos libra de falsas enseñanzas. Todo lo que tú veas en internet, no corras otro libro, corre a la palabra. Fíjate si es verdad lo que te están diciendo. Todo lo que tú veas, oído, predicado, enseñado en cualquier otra parte, fíjate que venga en la palabra. Si no viene en la palabra, no es cierto. No, que los no sé qué, y no, que los... Fíjate que venga en la palabra. ¿Para qué? Para ser librados de toda corriente de doctrina. ¿Sí? También es un escudo contra el desánimo. Es una defensa activa contra la ansiedad y contra el miedo. Hoy en día, la gente no hace cosas porque ¿qué tal si no me funciona? ¿Por qué no has hecho el negocio ese que te has tenido pensado? No, pues es que ¿qué tal que no me peguen? Oye, ¿por qué no has puesto tu negocio de gelatinas? No, es que ¿qué tal que no me pegue? Y a veces se nos vamos perdiendo oportunidades por el miedo. Ajá. Por el miedo. Porque o sea, qué bueno que tener un sueldito, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Tener un sueldito. Pero a veces el sueldito ese nos crea inseguridad. Porque no hacemos cosas por estar dependiendo de ese sueldito. Porque, o sea, y dejamos de hacer. ¿Por qué? Por miedo. Oye, pues ya tienen 7 años de novios, ¿por qué no se casan? No, pues es que estamos esperando en Dios. Que bueno, espera en Dios, pero también, mira, actívate, o sea, échale ganas. No, si te esperas a que nunca te vas a casar. O sea, sí hay que esperar en Dios, pero también hay que avivarnos. Dice la escritura lo dice, mansos como la paloma, astutos como la serpiente. No quiere decir que seas una serpiente, pero quiere decir que seas vivo, ¿sí? Que seas vivo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que había un casco que les dije que tapaba los oídos? Sí. ¿Verdad? Ok. Sí. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ok. Para guardar la palabra primero tenemos que ¿qué? Escuchar la palabra. Entonces, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con la palabra. Escuchando palabra. Guardando la palabra. ¿Sí? Viviendo la palabra. Con eso va a limpiar el joven su camino. Con la palabra de Dios. Y digo, joven se refiere a cualquiera, ¿no? O sea, porque no necesariamente tienen que ser los jóvenes. Todo mundo, escuchando la palabra, nos estamos siendo limpiados. Sí. Jesús les decía a sus discípulos, hoy, por estar escuchando la palabra, dice, ya fuisteis limpiados. Porque le decía a Pedro, Señor, lávame completo. Le dice, mira, con haber escuchado la palabra, dice, ya fuiste limpio. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Creeremos que se abre el cielo y que Dios baje y que salga un torrente de agua y que con escuchar la palabra ya hemos sido limpiados, dice la escritura. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que estamos escuchando? Porque acuérdense que el casco era para proteger y había uno que protegía con los oídos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando a la vecina chismosa. Estamos escuchando al hombre peleonero. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Hoy en día están muy de moda los coaches de vida. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué clase de persona es la que está guiando nuestra vida? ¿Por qué? Porque por ahí, si estamos escuchando algo incorrecto, si estamos escuchando algo malo, si estamos escuchando algo que no edifica o algo que nos puede apartar de la palabra de Dios, entonces estamos siendo atacados con dardos del enemigo. Amén. Y los dardos del enemigo hoy en día están en muchas partes. Están en grandes libros. Están regados en el internet. Están en muchas instituciones. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí. Entonces, hoy en día los dardos de Dios, los dardos del enemigo, perdón, están hasta en la sopa. Salen en las películas, salen en todos lados. Antes se usaba algo, ¿no? Que aquí por lo menos acá en México se usaba mucho. Que las novelas. Hoy en día está en todos lados. En películas, en series. En todos lados están los dardos. Así es. En todos lados. Ya no nomás están en una sola parte. Están en todos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque no te vas a poner a no escuchar a nadie. Sería algo ilógico. Tenemos que reforzar nuestra fe. El casco de la salvación. Reforzar nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. O sea, sería ilógico ponernos a pensar que no podemos no ser. Dice, están en el mundo. Dice, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Te tienes que mezclar con la demás gente, tienes que vivir en sociedad, tienes que aprender a vivir en sociedad y en comunión con todos, aunque no piensen como tú, Amén. pero protegidos, sabiendo tus fundamentos, sabiendo tus creencias. Sí. Eso no te impide que no puedas socializar con gente, Amén. pero tienes que tener bien en mente la fe, Amén. la palabra de Dios. Eso lo tienes que tener bien claro. Porque si no tienes bien claro lo que es la palabra, y si no tienes bien claro a lo que se refiere la escritura, entonces la Biblia nos compara con la paja. Lo que come el caballo que va volando, se lo lleva el viento, dice. No seas, dice, como el tamo que arrebata el viento, quiere decir como la paja. La paja que come el caballo. Sí. O sea, no seas como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo se va? Se va volando. Usted le sopla a un diente de león, es una flor que se llama diente de león. Usted le sopla, ¿y qué hacen los petalitos? El polencito ese, ¿qué hace? El viento ni siquiera cae al suelo. Nunca lo ves que cae al suelo. El viento se lo lleva, quién sabe para dónde, sube para arriba. Entonces, la escritura nos dice, no seas como el tamo que arrebata el viento, no seas como el diente de león. ¿Sí? Entonces,
¿qué es lo que estamos escuchando? ¿En qué estamos poniendo nuestros oídos? Porque de eso se va a llenar nuestra mente. Y lo que sucede en la mente es una fábrica que se almacena en el corazón. No quiere decir literal que se almacene en el corazón, un corazón literal, sino que el corazón y la sangre que bombea el corazón se liga al alma. Porque cuando tu corazón se para, tu alma sale de tu cuerpo. Entonces se guarda en el alma. Porque el alma es la emocional. El alma es la que, ay, no me habló. Ay, me saludó, pero me saludó y me puso. Ese es el alma. Esa es nuestra alma. No es usted. Cuando usted sienta pensamientos así, no es usted, ¿eh? Es su alma. Sí, no me trajo mazapán. Es su alma. Es su alma. Es mi alma. Es su alma. ¿Sí entendió? Cuando muchos problemas en el matrimonio no es otra cosa que nuestra alma rebelde y necia. Es nuestra alma. Y no la de mi pareja. La mía propia. La mía. La mía. ¿Sí? Entonces, ya por último, veíamos en la escuela dominical que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles donde a lo bueno le llaman malo, dice la Escritura, y a lo malo le llaman bueno. Entonces, qué difícil es guardar la fe en estos tiempos difíciles, pero no imposible. Tenemos que tener una fe activa, una fe bien cimentada en la palabra. ¿Para qué? Para que, miren, hoy en día, uno de los grandes principales problemas de la sociedad hoy en día es que no tratan de solucionar los problemas, sino que los apagan, los silencian. No te oigo, problema, no te oigo, problema, no existes problema, no se engañe, sí existe, sí hay un problema y lo tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfrentar ese problema. Pues sí. Pero dice uno a veces, ya ni me acordaba, y después, en una plática, en una carne asada, sale. ¿Por qué? Porque lo teníamos guardado, lo teníamos silenciado, lo teníamos muteado, pero ahí estaba. Ahí estaba ese problema. Ahí estaba guardado. Entonces, dice dice, toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, qué difícil es guardar la fe en estos tiempos. Qué difícil es guardar la fe. Pero hoy más que nada tenemos que enfocarnos en el yelmo de la salvación. Que no se te olvide la palabra de Dios, que el yelmo de la salvación está cimentado en la palabra. Que no se nos olvide cuál es nuestra ciudadanía, no terrenal, sino celestial. Nuestra ciudadanía, que nos tenemos que aferrar a la palabra, nos tenemos que aferrar a la oración, porque son tiempos difíciles. La Escritura le llama tiempos malos. Sí, amén. Le vuelvo a repetir, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, tenemos que aceptar la realidad del problema. No mutearlo, no silenciarlo. Tengo un problema, hay una necesidad, hay un problema. Tengo que atacar el problema de frente. No silenciarlo. No creer que, ya lo declaré, ya no existe. No, enfrente su problema, agárrelo por los cuernos. Decirle, problema, hasta aquí llegaste, chiquito. Hoy te vas. Aquí no cabe uno de los dos. Entonces,
mirar a Jesús. Sí. ¿Cuál es cuando tú vas sobre un puente? ¿Qué es lo primero que te dicen? Cuando vas sobre un puente que está de cerro a cerro, por ejemplo, un puente colgante que le llaman. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ten cuidado. ¿Qué te dicen? No mires abajo. Vas subiendo una escalera y ¿qué te dicen? No mires para abajo. ¿Por qué? Pierdes el equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a hundir Pedro? Porque miró abajo. Porque dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas y el viento. Cuando tú dejas de mirar a Jesús, te vas a empezar a hundir. Así es. Cuando tú dejas de mirar a Jesús y empiezas a ver al gigante, tu problema, te vas a hundir. Otra cosa que a veces nosotros queremos nomás ser servidos. A veces queremos ser servidos. Pero tenemos que practicar el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros también de vez en cuando ocupamos que nos den una palmadita en la espalda. Es como nosotros ocupamos la palmadita en la espalda. Cuando estamos viviendo en pareja, en otros tiempos se nos acostumbró a que el amor se demostraba nada más. Y nunca había un te quiero, nunca un abrazo, nunca un te amo, nada. Tenemos que quitar ese cochinero. Abrace a la persona, véale el cachete, dígale que lo quiere. Vienen tiempos difíciles que quizás a lo mejor no vamos a poder hacerlo. Sirviendo a los demás, usted alienta a la gente cuando está decaída. Y ahí usted aviva la fe de la otra persona. Pero a veces nomás queremos que nos aviven la de nosotros. Entonces por eso le decía la vez pasada, tenemos que aprender a vivir en comunidad. No estamos solos. Aunque usted se crea muy independiente y que es que yo nomás mis chicharrones truenan y yo no estoy acostumbrado a depender de nadie. Ahí le va. Usted se quiere hacer un sándwich en la mañana. Ok. Usted ocupa ir a comprar ¿qué? El pan. Ok. ¿De dónde cree que salió el pan? ¿El pan se hizo solo y se puso ahí en el estante solo? ¿Se ocupó a alguien que cosechara el trigo y todos los granos con los que se hizo el pan? Se ocupó otro bonche de gente que produciera ese pan. Se ocupó otro bonche de gente que lo empacara, que lo guardara, y otro bonche de gente que lo pusiera en la tienda. Al usted ir a comprar el pan, usted no es independiente. Usted ya dependió como de 1000 personas ahí. Lo siguiente que usted ocupa es mayonesa. Ese es otro proceso químico. Ahí van, ¿qué le gustan? 500 personas. ¿Qué más usted le va a echar? Jamón, bolonia, o lo que quiera echarle. Okay. Ahí va a ocupar otro bonche de gente, porque eso viene del producto animal. No, es que yo lo quiero con una carnecita de hoja. También va a ocupar gente para esa carnecita. También va a ocupar gente. Y la verdura se va a ocupar otro bonche de gente para que le ponga todo. Entonces, usted no es tan independiente. Analícelo. Estamos hechos para vivir en sociedad. No, es que yo solo me fui al taxi, se ocupó un taxista. Y se ocupó otro bonche de gente para que hiciera ese carro. Y gasolina. Así es. Y la gasolina. Mecánico, bueno. Entonces, estamos hechos para vivir en sociedad. Sí, todo el mundo. No somos privados, no somos exclusivos. Estamos hechos para vivir en sociedad. Somos como Entonces, al nosotros ser caritativos con los demás, nosotros estamos inyectándole fe
a la gente. Cuando usted llega, a lo mejor usted no puede hacer mucho. A lo mejor no le pueden sacar un billete de la cartera y dárselo a la persona. Pero usted puede llegar y abrazarlo, darle una palmada en la espalda y decirle, hey, échale ganas, sí se puede. Eso, cuando nosotros estábamos caídos, ¿a poco no lo hubiera, qué hubiera sentido si alguien hubiera llegado y le hubiera dicho eso? Una palmadita en la espalda. Olvídese, es algo grandioso. Pero a veces decimos, es que yo, no, te quiero fulano, te quiero perengano. O sea, le inyecta fe. ¿Qué es lo que estamos viendo? El casco de la salvación. Dios lo bendiga, Dios lo cuide, Dios lo guarde.